si el peronismo no promete un destino, ¿qué es? Los invito a preguntárselo al último peronista. Buenas noches, Julio Bárbaro. Buenas noches. El último. Digamos, está bien arrancar así. Digamos, yo tenía un profesor de ciencia política que decía: soy católico hasta Constantino y después de Juan 23. Y me parecía yo soy peronista, sí, hasta la caída de Perón y después no digo nada. ¿Sos católico? O sea, claro, soy católico. Tengo 7 horas de diálogo con el Santo Padre. Fui de los amigos más amigos del Papa. ¿Por qué te da 1 hora por año? Me daba, no, él me daba más de 1 hora por año. Yo no quería. La idea era que yo lo molestaba. Claro. Yo sentía, tardé en darme cuenta que la relación conmigo, hasta que Alicia Barrios me dijo, cuando yo le hablo de vos, sonríe su cara y le digo que cuando se juntan son como 2 jóvenes de la UES. ¿De qué hablaban con el Papa, con Francisco? No, yo soy, a ver, digamos, de López de Vega decían que no era mujeriego, sino monógamo consecutivo. Yo he tenido muchos abandonos de femenino, pero digamos, tengo una historia de hombre que se ha peleado muchas veces con sus esposas. Y yo creo que él me tomaba, él tenía una manera, hay un libro de Javier Cercas, que es un libro maravilloso, que es El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas es un ateo al que el Vaticano invita a acompañar al Papa en el viaje a Mongolia. Él dice, soy anticlerical y ateo. Y le contestan, el Papa también es anticlerical, así que son 2. Y el Papa estaba contra la locura, en serio. O sea, él decía que la burocracia de la fe era la negación de la fe. Es una discusión, pero lo acompaña, y el libro es hermosísimo, porque el cardenal con el que habla en un momento le dice, ojo que el acuerdo es que usted no se haga católico, siga ateo, porque si no el diálogo no tiene sentido. No sirve. Claro. No sirve. Y digo, Cercas es uno de los escritores más importantes de España, ¿no? Ajá. ¿Hay un país secular que se está comiendo a la Argentina católica? No, eso es la estupidez del degradado mental de Loro Sanata, Lori Sanata, porque en Italia no lo conoce nadie. Acá le agarpan para que diga que el enemigo es el catolicismo y el peronismo. Vamos a la guerra civil, Sanata. Le pagan para eso al tarado. Vos lees los argumentos de Sanata y te dan vergüenza. ¿El apellido anticipa un poco? Es sanatero, pero le garpan porque él armaba el odio. Y entonces, pues odiar al Papa. Yo la primera vez que lo veo, me manda... Perdón, no fue el único, Horacio Berbisky. No, pero veis que pobrecito Botón, nació chiquito Botón, alcahuete. Él, digamos, yo tengo exilio y cárcel. Berbisky nunca fue preso. ¿Está claro? Es Botón. Dice que hacía la revolución y nunca lo vieron. Transparente no es. Es alcahuete. Firmenich se lo dijo. A vos no te tocó... No, en palabra de Galimberti, a Berbisky la dictadura no le tocó ni el timbre. No le tocó ni el timbre. Pero está el libro de Levina, que es bueno. Sí. Pero, digamos, a los botones no hay que nombrarlo, porque tampoco vamos a agacharnos tanto. Pero, le digo al Papa la primera que lo veo, si usted hubiera nacido en Brasil, al que hablaba mal de usted lo tiran del Maracaná. Y me dijo, Julio tiene razón, hasta en Chile hubiera sucedido eso. ¿Por qué? Porque son países que tienen unidad nacional. En Brasil, el más pobre y el más rico dicen que Brasil es lo más grande del mundo. En Chile los chilenos también son patriotas. Los uruguayos, el único país que tiene antipatria adentro somos nosotros. Y no es por el peronismo. Yo digo, el peronismo es el mayor nivel de conciencia que tuvo la Argentina. Pero, digamos, Levingston fue una dictadura más digna que la democracia de Carlito Menem.
porque no vendió nada, no entregó nada. Y era dictadura desde ya. Pero la democracia, el gran debate es si conduce la conciencia colectiva o conduce los negocios de los empresarios. Nosotros tenemos fugadores de guita. ¿Ustedes se acuerdan de Duhovne diciendo en televisión la única virtud de Cristina es que no dejó deuda? Sí. Y él y Mauricio se agarraron 47.000 palos. Yo se lo pregunté a Mauricio. Le dice, no, pero era la deuda en pesos. Hace $dólares, ese milagrero ese del Chaco. ¿Te acordás que lo puso en el Cobán y le salían dólares? Pero, o sea, somos un país donde desde el 76, porque las dictaduras fueron dictaduras, pero no fueron vendepatria hasta Martínez de Oz. Desde Martínez de Oz nace la ley de entidades financieras, claro. Y entonces el banco es más importante que la industria. Antes había conciencia, había burguesía industrial. Sin burguesía industrial no hay capitalismo. La burguesía paulista banca a Lula, pero también Bolsonaro es patriota. Ninguno de los dos tocó Itamaraty. Este payaso que está hoy tiene un payaso que está desarmando la Cancillería. ¿No? Julio, ¿cómo termina Milei? Digamos, las agonías son tristes, pero son agonías. Porque ya no tiene nada que aportar. Ya su dueño, que es Eduardo Mequián, persona a la que conozco en exceso, ya se le acabó el chiste de la fuga de capitales a los muchachos. Después de Menem agarra lo que habíamos construido entre todos y lo distribuye. Vos te llevás los aeropuertos, vos los teléfonos, vos te llevás la radio, es decir, y somos una sociedad sin proyecto. Yo tengo 83 años. Fui a Italia cuando Roma era una ciudad más pobre que Buenos Aires. Y esa Italia de posguerra te decían, no salga a la calle con la máquina de foto porque se la roban. Bueno, está ladrón de bicicleta, el realismo italiano. O sea, obviamente la habían fracturado. Italia se integra y nosotros, yo nací en un país donde yo esperaba el tren a las 10 de la noche en Loma de Zamora o en Santos Lugares, el tren venía y no se me ocurría que me afanen. Todavía no habían fracturado la sociedad. Entonces no habían creado la pobreza y construido los barrios privados para rajar de lo que habían armado. Esa fractura social es estructurada. Entonces, ¿qué es la política? El lugar donde se piensa el destino colectivo. Y nosotros tenemos tipos que fugan capitales, somos el país que más guita tiene afuera, hermano. Y en esa fragmentación social que vos bien decís, ¿existe todavía la comunidad organizada? Existe. Yo trato de no hablar tanto del peronismo como del patriotismo, porque yo lo veo a Roberto Cachanovsky hablar, digo, es un liberal con el cual me siento y construyo un país. ¿Por qué? Porque Perón, la relación principal de él era Balbín. Yo peleé por la fórmula Perón-Balbín. Los sindicalistas impusieron Perón-Isabel. ¿No lo eligió Perón? No, Ferdinando Pedrini, que era un capo. El tío de Facu. ¿Sabías? No tengo nada que ver. Ferdinando Pedrini participa de los 7 que le van a decir a general la fórmula. Yo estuve en el Cervantes, o sea que yo discutí con Lorenzo Miguel, los montos de ya querían, cuanto peor mejor, decían la pavada esa. Le dicen a Perón, la fórmula de Perón-Isabel, y el viejo se para y dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Y yo quise que Pepe Pirraglia, que estuvo ahí, lo escribiera, porque se van yendo, ¿viste? Yo ya, cuando quiero hablar de cierto tema, miro para lo contrario y no sé a quién contárselo. Claro. En el siglo XIX fue el rosismo quizá la expresión del movimiento nacional. En el siglo XX, creo que sin duda fue el peronismo. En el siglo XXI, ¿tiene que seguir siendo el peronismo? No tiene que ser el peronismo. ¿No tiene que ser el peronismo? No, tiene que ser la unidad nacional, tiene que ser una propuesta. Perón decía, ni sectario ni excluyente.
Hay muchos radicales que son más patriotas que muchos peronistas que son vendepatria. El traje no hace, el hábito no hace al monje. Yo digo, el peronismo es un recuerdo que da voto. Ponen la foto del viejo, sacan los votos y después... ¿Qué es? Yo discuto, a ver, si me habré peleado con Cristina, después me peleé del todo. Pero digo, yo le decía a Mauricio Macri, porque mi odio a Scioli fue tal que me fui a laburar con Macri. Porque para mí Scioli era la negación del peronismo. ¿Te arrepentís? No. Scioli era un Milei. Era un Milei. Bueno, terminó con Milei. Y terminó con Milei. Lo cual no quiere decir que Macri sea un virtuoso. Es un tipo, yo siempre le dije, si te vas a meter en política, que sea tu obsesión. Si es un hobby más, no sirve. Para él es un hobby más. Es el bridge, el fútbol, la política. Así no es. Entonces, nosotros no tenemos estadista. Eso que eran Julio Sanguinetti y Pepe Mujica, de eso nosotros no tenemos nada. ¿Qué era lo que discutían con Cristina? Que quedamos sobre Perón. Ella nunca lo quiso. Tampoco lo entendió. Digamos, hablo de una Cristina con la cual Néstor me dijo andar con ella el día que asumió Duhalde. O sea que no es que yo hice 2 reuniones con ella y Lilita Carrió, 2 cenas largas para echar a Menem. Digo, es una historia que conozco. Esa que no había, poner a los derechos humanos por encima de los derechos sociales no es peronismo. Es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son parte, pero no son el nervio. Y es poner a la minoría, ser elitista, claro, nada más. Creer que lo blanquito lúcido, claro, que la minoría ilustrada va a guiar a lo morocho. Sí, es una forma de entrismo. ¿Existe la reconciliación nacional con Cristina presa? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Qué tiene que soltarla? Ella no hizo nada por la reconciliación. Te lo dice alguien que fue su amigo. ¿Fuiste amigo de Cristina? Pero no te estoy diciendo que el día que subió Duhalde fuimos juntos, fui amigo. Okay. Hemos ido a cenar solo, hemos hablado. Creo que fue el primero el que le dijo, Néstor va a ser antes y después voy a ser yo. Okay. O sea, fui amigo, vivíamos 2 cuadras, pero no voy a hablar mal de Cristina, pero tampoco ella aportó nada por la unidad nacional. No, pero hay un sector del peronismo que cree que San José 1111 es Puerta de Hierro. Está bien, pero hay una cuestión. Ella hereda un peronismo con cuánta provincia y pierde hasta en Santa Cruz. Reduce al peronismo a la provincia de Buenos Aires. ¿Lo conurbanizó? Claro, Perón decía, le doy una estancia y me ponen un kiosco. Entonces, no, pobre, es buena. Y la secta, llamársela Cámpora, pobre Cámpora, no tenía, era un descerebrado maravilloso. ¿Viste? Como si... No, ahora vos te pusieras el nombre de Pequeño J, vamos a hacer la agrupación. ¿Y cómo se le contesta a Milei? ¿Con un frente? ¿Con una coalición? Yo creo que primero con un proyecto. La Argentina hoy no tiene estadistas. La historia nos regala jugadores de fútbol maravillosos, nos regala un papa, nos regala escritores, no nos da un estadista. ¿Cuánto hace que no tenemos un político que podamos decir ese? Néstor. Néstor fue mi amigo del alma, ¿no? Y yo tuve los 4 años con él. Yo le echaba, digo, si pones a Cristina, era, para que entiendan, vivíamos 4 cuadras, Cristina era senadora, y Néstor me llamaba a 9:30, me decía, acompáñame a cenar, no me dejes sola. Esto duró años. Entonces, él... íbamos a cenar y después esperábamos que venga Cristina del Senado, que era la más conocida. Claro. Pero, bueno, Cristina, la construcción la hizo Néstor. Néstor me decía, quiero conocer a Moyano, yo lo llevaba a conocer a Moyano. Volvíamos y Cristina decía, ¿dónde fue a conocer a Moyano? Están perdiendo el tiempo. Pero ella no quería construir. Ella hereda una estructura. Y la chica enormemente, ¿qué quiere que te diga? No se puede hablar mal de los presos ni de los enfermos, pero tampoco estoy hablando mal, hay una crítica ideológica. Julio, a veces la política parece que habita un mundo de símbolos sin significado
mientras la gente vive entre la urgencia de las cosas. ¿Cómo ves la militancia? ¿Conectada con la gente, con lo que está pasando la gente? Primero, militancia casi no hay. Para ser militante no hay que ser empleado público. Yo fui militante como taxista y como cajero del abasto. Pero nunca llegué a diputado como cajero del abasto. Si le das un empleo público, dejó de ser militante. Militante es el que vive en la víspera de un sueño, no el empleado público que labura para un jefe. En el libro lo quiero mencionar, A la intemperie, diálogo con Jorge Rulli y Julio Bárbaro, de Carlos Maquevicius, Tomás Richard y Juan Manuel Strasburger. Vos haces como una distinción entre la militancia y la política, como si fuesen lógicas distintas, una de voluntad y otra de consenso. El día que el Santo Padre, a la segunda vez que lo vi, me dice, ¿qué piensa de Juan Graboy? Digo, Santidad, soy su padrino de bautismo. Me dice, usted se metió en todo en la vida. Bueno, yo transité mucho, qué sé yo. También, digamos, conocí a todos los personajes, hasta de la Suizo-Argentina. Digamos, ¿A Colaviquer? A Covaliquer, con Covaliquer viajamos, Levina y yo 2 veces a Cuba. ¿Con Covaliquer? Sí, con el padre. Con el padre. Está en Uruguay, ok. Pero 2 veces fuimos a Cuba juntos. ¿Y qué fueron a hacer Cuba? Él presentaba un libro, Eduardo estaba ya retirado de la empresa, pero su sueño era escribir, entonces, bueno, y él hacía el premio Covaliquer a la escritura en Cuba, y nos invitaba a Levina y a mí, y nosotros íbamos, nos pagaba todo. ¿Y Juan como sobrino qué tal? No, Juan es un personaje maravilloso con el cual, digamos, la última vez que lo vi fue en el velatorio del padre. Claro, el padre y yo estamos, parecimos 2 Estaban en la organización única. Antes de eso aparecemos en la Hora de los Hornos, antes de ser de guardia. La Hora de los Hornos aparecemos 2 pendejitos de 26 años haciendo la revolución. Él dice nosotros los marxistas y yo digo nosotros los católicos. Ninguno era peronista todavía. No, claro. No había peronistas en la universidad. No había ninguno. ¿Y por qué te hiciste peronista? Con Raimundo Ungaro. Y me hice peronista porque mi viejo era gorila, mi viejo no me votó ni en el 73 ni en el 83. La gente le decía, los felicito por su hijo, solo lo voté, decía el viejo. Y en la segunda vuelta estaba en silla de ruedas, mi hermana que le iba a llevar le dijo, ¿a quién vas a votar? Los socialistas, no te llevo nada, ¿no? Pero, bueno. ¿Tu papá era colchonero? Colchonero de calle, sí, pero en un país que ser colchonero tenés hijos en la universidad. ¿Tu papá colchonero, tu mamá costurera? Mi madre era obrera de la Bayer, de la empresa, y ninguno de los 2 era peronista. Y ¿ves una correlación entre la caída de Argentina y la crisis de los oficios? Sí, no, la caída de Argentina es la caída de la burguesía industrial, no es la crisis de los oficios. Sin burguesía industrial no hay capitalismo, esto es una cosa... Hoy escuchamos un payaso de Castiñeira, Ramiro Castiñeira. Sí. Yo no sé, yo digo, ni en la Grecia clásica, ni en el Renacimiento, ni en la tribu, el economista era importante. Nadie llevaba un contador, el contador nació con esta crisis de la decadencia. Hay que tener un proyecto. Vos cuando te vas a casar, no decís cuánto vamos a gastar. La vida es una construcción, digamos, no son todos, pero entre los contadores, los encuestadores y los coaching, la reflexión en la Argentina no hay. No nos sentamos a reflexionar. Y eso es duro, es triste. Ustedes lo intentan. Yo agradezco a Dios porque todas las semanas vienen grupos de pibes a escucharme. Después se van porque se ven aburridos, pero no. ¿A dónde, Julio? ¿A dónde? A mi casa. ¿A tu casa? Sí. Vos abrís las puertas para que vaya... Pero vienen de todo, hasta algunos liberales vienen. Tengo una propuesta para Julio después. Sí. ¿O no? No, lo vamos a ir a visitar, me gustaría invitarlo a Cabaret Voltaire, que es un programa que nosotros hacemos con mucha humildad en la ciudad de Rosario, pero no, por usted nos trasladamos y lo podemos hacer en su casa si es necesario. Me encantaría, así como los chicos hicieron a la intemperie, me gustaría... Yo
Veo poco, por eso no me muevo, pero siempre consigo a alguien que me acompañe. No Carmela, no, a veces me acompaña Carmela. Sí. Julio, leyendo un poco sobre tu vida, pispié por ahí que en el fondo de tu casa vivían 4 familias de trabajadores del interior del país. Claro, sí, los del fondo eran peronistas y de Boca. Y eran conventillos. Como no había televisión todavía, salíamos a la tarde, salían todos con la silla a la calle, los hombres pantalón pijama y camiseta musculosa. Y chusmeábamos los vecinos, sabías el nombre de todos, y los noviazgos, los romances, era barrio. Castrobarro entre Agrelo y Venezuela. Yo nací en Castrobarro de Agrelo y después mi viejo compró un convento en la mitad cuadra, que todavía es la casa de mi exmujer, ¿no? Entonces veo a mi hijo, todo bien, digo, pero a veces voy. Pero digamos, eran barrios, entonces, pero se convivía muy bien, no había confrontación. Enfrente había uno que era más peronista que el resto y tenía una camioneta justicialista, pero pensá que veíamos volar el Pulqui segundo, claro. Entonces salíamos todos, vuela el avión, éramos patria, fabricábamos la locomotora y los vagones, algunos en nombre del peronismo importó durmiente, no me joroben, por favor. Si no hay destino, ¿no hay encuentro posible? Si no hay recuperar el proyecto de nación, los que no, viste, porque Gardel con Anchorena iban a París, y ahora van a Miami, tipo que va a Miami, que va a ver vidriera, qué sé yo. No, yo el otro día conté, bueno, una maldad, que me llevan a Miami a dar una charla, una de estas cadenas grandes, y que a la mañana me lleva un cubano en una limusín, y entonces yo no sé por qué a veces uno comete error y el tipo me dice, ¿le gusta Miami? Le digo sí, pero más me gusta La Habana, y yo no soy pro cubano, claro, pero más me gusta La Habana, en serio, eso no es un chiste. Bueno, pero uno puede ir a la casa de Hemingway, qué sé yo, hay alguna y el hombre me dice, dice, hace 2 años me dejaron viajar y yo acá tengo coche, casa, todo. Fui, ellos no tienen nada. Hizo como un cortito silencio y me dijo, pero la alegría se la quedaron ellos. Y hay una cosa de la sociedad de consumo donde yo conozco los grandes ricos que vos decís, ¿para qué esa acumulación? Mi generación, digamos, lo que era la coordinadora radical y la renovación peronista, dieron un montón de ricos y ningún estadista, hermano. Ningún rico, muchos ricos y ningún estadista. Ningún estadista. Es cierto eso. Daría la sensación de que por ahí no hace falta, digamos, si uno estuviera enamorado de un proyecto nacional, enamorar desde el peronismo. Uno podría tratar de enamorar y militar desde el nacionalismo. Desde el patriotismo. Sí, claro. ¿Qué diferenciación hacías entre patriotismo y nacionalismo? Porque Perón vino a disolver el peronismo. Y lo decía. Sí, y Perón, digamos, le da el poder a la guerrilla, porque la guerrilla la construye Onganía, no la arma Perón. La arma Onganía la noche de los bastones largos. Yo, dirigente estudiantil, en el 66, no había un peronista. Los 3 meses estábamos leyendo Regis Debré, Revolución de la Revolución. Estábamos yendo a la lucha armada. Entonces, digamos, en esa historia, la violencia se instala. Yo después salgo diputado el 11 de marzo y nos eligen a 4 para ir a Trelew. Yo me pasé 1 mes y pico en Trelew, hablando en la cárcel con todos. Traje los 2 primeros aviones. O sea, la guerrilla la conozco porque era mi grupo humano, ¿no? Y, sí. Charlas después de la masacre. Claro, 73, un año después de la masacre de Trelew. Un año después de la masacre, y yo hasta, digamos, traigo esos 2 aviones y en algún momento hasta nos piden ser intermediarios entre el ERP y el ejército, y lo aceptamos muy Barreto y yo, y después no se dio. Pero, digamos, son historias. Cuando al poco tiempo, ellos no imaginaban que nos liberáramos.
y al poco tiempo me empiezan a contar que vuelven a la violencia. Entonces es muy duro, fue un error. La guerrilla, Firmenich es un impresentable. Mujica era la guerrilla transformada en sabiduría. Que eso es otra cosa. Nosotros no tuvimos un guerrillero que retome esa historia. Entre Mujica y Francisco, ¿qué habitó? ¿Qué transición tuvimos? Entre Mujica y Francisco, claro. Carlos, ¿Qué pasó en el medio? ¿El cura? Sí. ¿El cura Mujica? Sí. El cura Mujica era mi confesor. Claro. Y daba misa en mi casa. Lo que pasa es que yo creí que me decía entre Pepe y Mujica, porque la primera vez que lo vi al Papa, yo había visto al embajador uruguayo y a los dos le pedí que se encuentren. Ajá. Y terminan siendo amigos. El Pepe Mujica y el Santo Padre. Y es hermoso lo de Lula el otro día en la Nación Unida cuando hace un homenaje al Papa Francisco y al Pepe Mujica. Si ahí hay grandeza. El discurso de la Nación Unida que nos refleja a nosotros es el de Lula, no el nuestro que se quedó ni el perro para escucharlo. Vos decías recién... La distancia es que todavía Carlos Mujica tenía un enamoramiento con la ideología y Francisco tiene la teología del pueblo, y en eso es el peronismo, esa es su relación con el peronismo. O sea, la idea de que el mayor nivel de conciencia está en el seno del pueblo, no en la minoría lúcida. Este es un debate que hace a la riqueza del debate ideológico, ¿no? Vos recién hablabas del peronismo como un fenómeno que se conurbanizó. ¿Argentina se latinoamericanizó? Sí, Argentina era igual que Brasil. En 76 éramos par de Brasil. Producíamos un poquito más que ellos. No, se la afanaron. La fuga de capitales que produce Martínez de Oz con la ley de entidad bancaria que no tocó nadie. Acá los bancos son más importantes que la industria. Que la fábrica. Que la fábrica. Entonces vos destruís la fábrica para... Entonces la renta bancaria es superior a la renta productiva. Claro. No hay país, hermano. Se lo llevan puesto. Entonces empobrecen y endeudan a la vez. Para empobrecer hay que endeudar. No se puede explicar eso. Ahorremos todo para que él pida más y se la lleve. Porque Caputito es un fugador, ¿no? Se afanó los 47.000 de Mauricio. Son para eso. O sea, sin gobierno que impida que la guita se la lleven, si hay gobierno en serio. En eso Néstor tuvo una virtud importante. Le metió miedo a los ricos. Los 4 años de Néstor, los ricos le tenían miedo. ¿Qué viene después de Milei? ¿Tiene sentido esperanzarse para que sea reemplazado por algunos otros espacios políticos de los que hay ahora? Los gobernadores son una toma de conciencia. ¿Sí? Sí. Son una... ¿Cuáles? Todos. Digamos, yo tengo diferencia, pero se dan cuenta de que, digamos, el trabajo y la producción son la esencia de una sociedad. Gobernar es pacificar y dar trabajo, y ellos son radicales, peronistas, del PRO, y se mezclan, se juntan. Y Kicillof, cuando fue a ver a Pañi, y anteayer, cuando el ministro Alonso va a hablar con Wiñaski, se está corriendo del sectarismo de C5N, que es el canal propio. Vos sabés que nunca me invitaron, a mí eso es importante porque quiere decir, nunca, no sé dónde queda. Y a todos los canales, menos a C5N. Por acá. Si C5 es la plaza del 73, ¿Crónica es la plaza del 45? C5 es... Si C5 es la plaza del 73, ¿Crónica ¿del es la plaza... 73? Sí, ¿Crónica es la plaza del 45? C5 no es nada. C5, ¿por qué le voy a dar una virtud que no tiene? C5 es el pensamiento de una secta, y el peronismo, Perón decía, ni sectario ni excluyente, peronista solamente. C5 además es gorila, no es peronista. Toman el nombre y se lo llevan pues, pero a mí no me pueden invitar. En Crónica te invitamos seguido. Pero no, a todos lados me invita a La Nación, me invita, pero lo único que nunca me invitó es C5.
Te escuché, o mentira, no te escuché, te leí en realidad A la intemperie, el libro de Juan Metrasburger con los diálogos con Rulli, decir, y me gustaría si podés expandir un poco en eso, que el golpe del 55 fue un golpe contra la clase baja y que el golpe del 76 contra la clase media. Digo bien. Sí. ¿Por qué? No, el golpe del 55 es un golpe en el cual, digamos, el peronismo son los morochos siendo gobierno. Sí. O sea, a mí un día me dijo un morocho, después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente a un patrón ni a un policía. Y esa es una definición del peronismo. Y otra es un pibe de 19 años, de esto que me viene a ver, que hinchaba, soy peronista. Digo, ¿por qué sos peronista? Digo, es el único pedazo del pasado digno de ser recuperado. Digo, el peronismo es la expresión de los humildes encarnada en Perón y Evita. Ahora, el 55 es la derrota del poder de los humildes, pero es contra los negros. Sí. O sea, de los elegantes que te dicen, viste, que si la gente, los morochos, es Sarmiento o Mitre. Sí, ¿no? ¿Y el 76? El 76 es contra Argentina, contra la patria. El 55 no era contra la patria, claro. Era contra el poder de los humildes. Además, Leonardi todavía tenía una visión... No, Leonardi era una maravilla, por eso lo bajan. Claro. Por eso Menem, que era un traidor, abraza al enano Roja, que era un asesino. Julio, ¿y quién es el sujeto político hoy que pone las patas en la fuente? Es el humilde y es la clase media también. Se han unido, la clase alta se ha separado. La clase media era el fenómeno real del peronismo. Era mi viejo colchonero con 3 hijos universitarios, era mi hijo el doctor. Pero ahora, digamos, la pata en la fuente la ponen todos los que no son el 25% de los ricos, que son lo de Milei, lo de Urnequian. Y lo de otro muchacho ahí también, ¿no? Hay unos cuantos. ¿Argentina puede volver a ser preperonista? Argentina puede volver a ser patria. Puede volver a ser patria. Y eso lo va a volver a hacer porque el patriotismo va a renacer. Y en esto los gobiernos son patriotas. Y Kicillof también lo es. Y del otro lado están los vendepatria, que es Milei y los muchachos, como el Castillera que decía, fue comunismo, o sea, porque el comunismo vino a todos lados. Yo lo miraba así, ¿sabrá lo que es el comunismo, el payaso ese? Porque vos de joven te leías 20 tomos de Marx para no ser marxista. Y ahora llega un tarado y te dice, el equilibrio fiscal es una ideología. ¡Ay, qué decadencia, hermano! Magneto cuentan que también, que venía del MIT, leía El Capital y toda la cuestión para poder justamente criticarlo. Magneto tenía necesidad porque se lo había impuesto Rogelio Frigerio. Exactamente. Yo con Magneto alguna vez hablé bastante y con él, Aranda y Payaro, y los tres leían y Ramón Prieto les tomaba el examen sobre filosofía de la historia de Hegel, digamos, lo formaron. Tengo una última que nos quedó también del pasado programa, que recordamos el aniversario del asesinato de Rucci. No te quiero desaprovechar y te quiero hacer esta pregunta, y es, ¿a quién incomoda ese recuerdo de un tipo asesinado por la espalda? ¿Cómo? ¿A quién incomoda? ¿Por qué el PJ a día de hoy no puede recordar a Rucci? Lo recuerdan unos pocos. ¿Por qué no se puede recordar a Rucci? ¿Por qué no se puede reivindicar a Rucci? Porque reivindican a la guerrilla, hermano, que es quien lo asesina. Ese día Perón nos pide a 4 jóvenes que vayamos al velatorio. Fui yo solo, los otros 3 eran Monto. Y yo fui con Juan Manuel Abal Medina, padre, ¿no? Sí, sí. Fuimos al velatorio. No nos miraban bien porque no éramos de la voz, pero nos respetaban. Lo asesina el tarado de Firmení porque Perón gana las elecciones y él lo único que podía hacer es matar. Entonces el poder de Perón eran los votos y el de él eran los tiros. Tarado. Tipo al que no le podés hacer una entrevista como esta porque es para un bostezo. Pues murió Perdía, que era otro, y queda Bacanal Baja. Entonces, ese peronismo es un peronismo que tiene adentro el vicio del montonerismo. Por eso llaman la cámpora. ¿Qué es cámpora? Un tipo al que el Perón pone de presidente para que se quede y él se enamora de los montes. Pero no lo tiene que echar por eso, por enamorarse de la guerrilla. ¿Qué se pierde en esa muerte?
se pierde la unidad nacional, se pierde la unidad entre Perón y la juventud, fractura, ahí se crea la lealtad, que es muy importante. La lealtad es la mayor parte de los montos, se van con el peronismo. Perón era un líder, Firmenich es un payaso, ¿qué querés que te diga? Julio, ¿qué lugar va a tener la historia de la violencia política nacional para Patricia Bullrich? No, va a tener la historia a ver, yo la conozco mucho y digamos, es gente con la que te creaste, años de relación con Patricia. Yo creo que es el oportunismo llevado al extremo, punto. No, pero no tenemos nada, qué sé yo la escuchaba a Carrió el otro día y ¿qué aportaba? Nada, un par de denuncias. Digamos, Patricia tuvo un tiempo por la humildad y después volvió a su clase. ¿No? Empezó comprando armas y terminó vendiendo orden. Son muchos, yo cumplí 50 años y éramos 6 y una era ella. O sea, hay mucha historia juntos, no me gusta pegarle, pero que hay oportunismo, sí, claro. Hay una cuestión no quiero individualizar en Montoneros porque es más generacional quizá, pero de esto de haber sido el revolucionario, el que soñaba, un montón de cosas, y después termina la dictadura, se restaura la democracia y, no sé, volvés a vender departamentos y ejercer profesiones liberales y te tira la clase, ¿no es cierto? Yo estaba en España, con mi esposa y mi hija. Y había dos que, uno habían militado en la izquierda, en la violencia muchos años. Ahora, uno se compró un piso maravilloso y el otro tocaba la guitarra en la calle. Y el negro Sosa, vino a casa y nos dijo, pero si jugamos la vida juntos, ¿por qué no me presto un mango? No me ayuda, no me da nada. Y yo me acuerdo que en aquel momento tomé conciencia que jugar la vida era más fácil, claro, que cambiar de clase. Todos los gorilas, todos los pibes que estuvieron en la guerrilla y volvieron a la clase a la que pertenecían. La clase es más importante, ¿no? Eso es clave. Y los desclasados, que son los sindicalistas y cantidad de políticos, el desclasarse es una traición en serio. Dar un salto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, es muy feo. Pero acá la política desclasa. Porque la coima es generalizada, hermano. A ver, las coimas más profundas se heredan de un gobierno a otro. No es que roba al que se fue. El que se fue se la pasó al que llegó. Yo una vez, Mauricio Macri me citó, me dijo, estaba él, lo conté 20 veces. Estaba todo el grupo ahí sentado y me dice, Durán Barba, ¿qué pide usted para entrar al PRO? Le digo, si le devuelven las tragamonedas a las instituciones de bien público para que levante a los caídos en la calle, yo me afilio hoy mismo. Si lo prometen, me afilio. Federico Pinedo a la salida me abrazó y me dijo, buena forma de decir que no. Algún negocio tienen que largar, las tragamonedas dejan $80 por día cada una. Y esa no la dejó nadie, no la dejó el peronismo, la dejó Macri, no la dejó... La van heredando, digo, la tragamoneda, como te puedo decir, 40 negocios de la capital. ¿Viste? El cuento de que las cocheras son de la municipalidad, pero las subalquila a uno para que le devuelva la mitad. Ahora, la municipalidad no puede alquilar la cochera. Toda la privatización es el cuento de la corrupción, es el eje de la corrupción. Porque es negar el derecho al Estado a administrar lo que tiene. Julio, en 40 minutos de nota no escuché la palabra gobernador. ¿Qué crees que va a pasar con ese país que tiene tonada y hace 20 años no tiene un presidente? Gobernador. Claro, ¿qué va a pasar con los gobernadores? ¿Por qué están tan cómodos? Yo primero dije, a mí me gusta lo que está haciendo Kicillof y me gusta lo que están haciendo los gobernadores. Bien. En esos dos lugares está el candidato presidente que viene. Bien. Fíjate, porque ellos tienen regionalidad, tienen pasión y tienen gente, tocan. Digamos, el gran tema es si es más importante la ideología que la realidad. Para Cristina y para Milei, sus ideologías, los derechos humanos para Cristina y la estabilidad de la moneda para Milei, el equilibrio fiscal, son dogmas.
Y la vida no soporta dogma. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío, decía Albert Camus. ¿Qué crees que va a pasar en octubre? No, pierde Milei, qué sé yo, no sabe a dónde lo meten a Esper, no sabe dónde lo esconden. Que ya está, Milei terminó el ciclo de pintar de violeta. No, ya está, pasó. ¿Termina el gobierno? Mirá, depende de la grandeza de algunos empresarios que le digan aflojar. Pero ya Estados Unidos le dice acordar con la oposición. Y la oposición no es Mauricio. Mauricio le va a pedir un par de negocios. Ya el Mauricio que queda, ¿qué? Nada. Pero entonces, la crisis es crisis. Quiere decir un estallido de algo que no sabe cómo termina. Y estamos evitando la crisis hoy, ¿o no? Por ahí la crisis ya terminó y estamos en el momento de los créditos, ¿no? Claro, pero yo te digo, me tranquiliza Kicillof y los gobernadores. Son las dos. Porque si no está el partido de Urnequian, que es el partido de Aeropuerto Argentina 2000, que, viste, si querés te cuento cómo es adentro. Gente, lamentablemente tenemos 3 minutos de tanda que pasar todavía. Bien. Y nos quedan 5 minutos total de tiempo. Así que terminamos la entrevista con el pecho inflado y un nuevo padrino. Me parece es el primer padrino del contragolpe. El segundo, el primero fue Grabois. El primero fue Grabois. Bueno, todos eran familia. Me parece que Cabaret Voltaire, estamos con ganas. Cabaret Voltaire somos nosotros dos. Tenemos ganas de ir a tomarnos algo ahí y charlar de peronismo. Pero para dejar de hacer mentrismo rosarino. Cuando quieran, en serio, lo mejor que me regaló la vida es que todas las semanas vengan jóvenes a casa a visitarme. Punto. Bueno, vamos a ir, Julio, vamos a ir. Gracias, los escuchamos a ustedes, hacemos una pequeña tanda.